El expresidente Álvaro Uribe se vio obligado por sentencia judicial a retractarse de sus acusaciones infundadas contra el columnista y humorista Daniel Samper Ospina. Lo hizo ante un foro con presencia de los precandidatos, entre quienes él escogerá al aspirante presidencial de su partido, Andrea Díaz. María Fernanda, aunque el senador admitió que Samper Ospina no es violador de niños ni pornógrafo, envolvió su discurso en una serie de nuevos ataques contra el periodista. Tutela que favorece a Daniel Samper Ospina. Mencionando al columnista que hace unas semanas llamó violador de niños, hoy el senador Álvaro Uribe se retractó de esa acusación contra el periodista por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que le dio un plazo de 48 horas para rectificar sus afirmaciones, de las que según el órgano judicial nunca tuvo pruebas. Como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños. Nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños. Ante un escenario político totalmente favorable a él, porque se trataba de un foro del Centro Democrático en Barranquilla con sus precandidatos presidenciales, Uribe añadió otra retractación a sus afirmaciones sobre el periodista Samper Ospina. Tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad competente, no se ha configurado el delito de pornografía infantil. La primera frase de rectificación de Uribe Vélez, cuando éste acepta que no es verdad que el columnista es un violador de niños, y la segunda, cuando admite que tampoco el periodista promovió el delito de pornografía infantil, tienen una duración de 13 segundos. Pero su declaración ante su audiencia amiga, pero silenciosa y expectante, tuvo un total de 4 minutos 55 segundos. Es decir, que en los 4 minutos 42 segundos restantes volvió a insultar a Samper Ospina, aludiendo a su derecho a opinar, tal vez para protegerse de una nueva tutela o de un incidente de desacato. Mis referencias han sido dirigidas no a un célebre humorista, sino a un político enrabiado que ha dedicado parte importante de sus escritos a difamar a mi familia y a mi persona. Uribe Vélez, graduado en Derecho, pareció revolver 2 delitos ante sus simpatizantes, al asegurar que la violación de los derechos de los niños es lo mismo que violarlo. De esta manera, insistió en la estrategia de defensa que desplegaron él y sus segundos antes del fallo, cuando afirmaron que no había querido decir violador sexual de niños, sino violador de los derechos de los niños. El concepto de violación, como dice Arnal, el gran lexicógrafo, el gran tratadista de las etimologías en español, además, el violador de tumbas, por ejemplo. Uribe retomó la táctica. Hay derechos que son inseparables del ser humano. Por ende, su vulneración equivale a violar a la persona titular. Y reiteró sus ataques a las columnas de Samper Ospina, olvidando que el derecho de opinión también cobija al periodista de humor. Son inaceptables las burlas que abundan en las columnas sobre los defectos físicos de las personas. En el caso de la tutela que acato, estoy en el otro lado de quien no ha ahorrado afrenta para maltratar a muchos colombianos. Mientras leía el comunicado, sus precandidatos presidenciales se fueron poniendo tras él en un gesto de protección y respaldo. No es la primera vez que el expresidente Uribe recibe la orden de los tribunales de retractarse. Antes tuvo que hacerlo con el también periodista Holman Morris, a quien señaló de ser cómplice del terrorismo, o con las madres de Soacha, a quienes tuvo que pedir perdón porque, de sus hijos asesinados por soldados en los llamados falsos positivos, sugirió que eran delincuentes. Finalmente, el expresidente también criticó al tribunal cuando se preguntó en qué quedaba la consideración a la familia en ese fallo. Al permitir el irrespeto al niño y a la mujer a partir de sutilezas y acomodos en la interpretación de la ley. Aún se desconocen las reacciones del periodista Samper Ospina y del Tribunal Superior de Bogotá. La lección aprendida de los insultos del senador y la sentencia es que la estigmatización y la difamación no son recursos políticos con miras a la próxima campaña electoral, según el análisis de la Fundación para la Libertad de Prensa. Luego de que el senador Álvaro Uribe rectificara sus falsas acusaciones contra el periodista Daniel Samper al calificarlo de violador de niños, la Fundación para la Libertad de Prensa señaló que estas herramientas utilizadas por el expresidente no pueden convertirse en un recurso político.
cuando estamos a puertas de empezar una época electoral, es muy importante que, además del acatamiento de este fallo, se tenga como una lección aprendida donde la estigmatización y la difamación no es un recurso político. El director de la FLIP aseguró que la rectificación de Uribe pudo ser mucho mejor si se tiene en cuenta que es un requisito exigido por la Corte Constitucional para aceptar un error. Que el expresidente o cualquier otro líder político entiende que acudir a la difamación, al envío de información falsa o la estigmatización como respuesta a sus críticos no hace parte de las reglas de juego democráticas. Esta es la tercera rectificación que debe hacer el senador por sus falsos señalamientos. La primera por decir que el periodista Holman Morris era afecto del terrorismo. La segunda por decir que los hijos de las madres de Soacha estaban involucrados en actividades ilegales. Y la de hoy por decir que Daniel Samper era un violador de niños.